Bueno, señoras y señores, llegó el momento en el que hablamos un poquitito de los estrenos que tuvieron esta semana las pantallas argentinas. Algunos de ellos recorrimos en nuestras entrevistas. Legítima Defensa, un policial de esos bien clásico con toque social. En este caso la lucha es contra el capitalismo del campo de alguna manera y lo que tiene que hacer para seguir aumentando sus divisas. Y los efectos colaterales, como quieren llamarlos, que reditúan en enfermedades, muertes y demás de los que viven cercanos a esos campos. Pero también este fiscal que regresa al pueblo para tratar de solucionar algún trauma familiar que le ha quedado ahí colgado. Grandes actuaciones. También hablamos recién con el director del documental Bajar, Subir, Bajar. Todas las cuestiones, todas para repensar lo que tiene que ver con, como decíamos, la judaidad, el sionismo como equivalencia del judaísmo, el semitismo, qué pasa con eso, cómo detectar determinadas cuestiones míticas, ideológicas, el relato, la propaganda. Desarmando un poco todo eso es que va este documental. Carbón es otra ficción, en este caso una coproducción entre Brasil y Argentina de Carolina Markowicz. Una gran fotografía, un trabajo en el que repiensan desde el drama social, la película se va transformando en una especie de comedia negra también, una familia pobre que elige darle lugar en su casa a una especie de capo mafia que tiene que mentir su muerte para poder después seguir viviendo bajo otra identidad. ¿Qué pasa con este hombre que vivía de lujo si de repente se ve en una choza perdida y tiene que convivir con una familia con otras, claramente, otras formas y otras maneras? Con un final de una violencia bastante sórdida. Imperio de la Luz, Sam Mendes. Una película que uno puede pensar que es un homenaje al cine. Está ese Empire ahí en Reino Unido, los 80, antes de que empiece el thatcherismo, el neoconservadurismo en el mundo, esa ola conservadora nueva entre Reagan y Thatcher, por ejemplo, como referentes. Un cine que empieza a entrar en decadencia. Una empleada, Olivia Colman, brillante como siempre, que no ve las películas que ese cine proyecta. Quiere estar alejada, tiene que tratar de reincorporarse después de una enfermedad, de cierto desequilibrio mental, hasta que aparece un nuevo empleado, negro él, y su vida cambia, pero también se le abre una cuestión de que tiene que ver qué está pasando con esta ola de derecha y las minorías. Las cuestiones sociales, las cuestiones raciales fuertemente aparecen por ahí en un melodrama, podríamos decir, muy estilizado, bien construido, pero no es claramente un homenaje al cine, ni mucho menos. La Residencia, una película también, un thriller psicológico, podríamos pensar, con la actriz Falabella, la actriz de Avenida Brasil, de las telenovelas, la conocemos acá más que nada, Darío Grandinetti, un lugar en el sur argentino donde van escritores a tratar de repensar su obra, un lugar en el que los escritores empiezan a vivir como los protagonistas de las novelas que están escribiendo. Literal, simbólicamente primero y después literalmente. En ese entuerto y en ese mezclar vida y ficción se va a desarrollar dramas bastante sórdidos y complicados, con traumas también seguramente del pasado que intentarán resolverse. Las momias y el anillo perdido, película española que demuestra la animación española que está muy bien realmente, ya al nivel de Hollywood seguramente, y una obsesión por el tema del antiguo egipcio. En este caso, pasado y presente, porque vamos a Londres. ¿Ustedes recuerdan lo que pasa con los museos y las adquisiciones que han tenido y cómo ahora, con esta manera nueva de repensar, empieza a pensarse, valga la redundancia, qué pasa con las obras adquiridas cuando los países eran colonias? Bueno, algo de eso, y qué pasa con este mundo donde las momias viven pasado siglos y siglos y tienen que ocultarse de los humanos por lo que hacen. Canciones, humor infantil y algunos guiños para los adultos que van a llevar también a sus chicos. Trenkelauken, hablamos con Laura Citarella, una película que vale la pena, distinta, diferente, no solo por su duración, sino por la manera de narrar en el que es inevitable, interminable, la deriva, y cómo vemos cómo una persona que desaparece
vemos cómo esa desaparición se hace carne y se hace real frente a nuestros ojos, mientras esa misma persona es contada por ella misma y por las voces de otros, de otros que dicen conocerla y que quizás la conozcan o quizás no tanto. Grandes, grandes actuaciones, sobre todo Laura Paredes, la protagonista casi excluyente, pero ahí está Elisa Carricajo, Rafael Spregelburg. Hay un gran elenco acompañando y esta experiencia que es Trenque Lauquen. Y creo que finalmente me queda hablar un poquitito, mínimamente, del Triángulo de la Tristeza. El Triángulo de la Tristeza es la prueba de en qué se ha convertido determinado arte para determinados pensadores del arte que creen que la misantropía, el cinismo, el sarcasmo están bien llevados si lo mostramos de esta manera. Pero la verdad que es lo que llamamos a veces la rebeldía adolescente sin causa, sin ton ni son. Es provocar por provocar. Cinismo mal llevado, mal entendido de un autor como Ruben Östlund, que lo único que quiere es el reconocimiento, pero se queja de reconocimiento. Construye una película que está llena de escatología, pero muy mal entendida. Es como la superficialidad barata para hacer reír a cierta pátina snob de la cultura que cree que está teniendo alguna crítica, pero simplemente aplaude y después se va a comer alguna ostra y caviar con champagne, obviamente, en algún restaurante de lujo. Eso es el Triángulo de la Tristeza. Vamos a, antes de cerrar, a decir quién ha sido ganador de ambos premios. Recuerden que tenían el pase para la comunidad cinéfila y las 2 entradas para ver la van premier de Los Inventados este jueves a las 20:30 en el Gomón. Igual ya se va a comunicar la producción con Osvaldo Aldana, que es el ganador de la consigna de hoy, que era nombre de la película anterior de Ruben Östlund del año 2017, que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes. Había 3 opciones. La primera, The Circle, la segunda, The Square, y la tercera, The Triangle. La correcta, obviamente, era The Square. Terminamos este Cinefilia de hoy, no sin antes agradecer a Connie Navas en las redes, a Luis Kramer en la producción general, a Ezequiel Obregón en la producción y en la asistencia en piso, y a Diego González en la operación técnica. Javier Lucy los despide hasta el próximo sábado en Cinefilia, acá por Radio.0.